En este video vamos a ver qué son las palabras reservadas def, return y class, cuáles son sus funciones, algunos ejemplos que se pueden aplicar en programación con ellas, así como un ejercicio que se va a dar al final del mismo video. Bien, palabras reservadas def, return y class. Empecemos viendo qué es def. Def se usa para definir una función definida por el usuario, es decir, nosotros los programadores vamos a definir una nueva función a nuestro placer. Una función es una sentencia ejecutable. Su ejecución enlaza el nombre de la función en el namespace local actual a un objeto. Bien, antes de ver el ejemplo, tenemos que también saber qué es return. Entonces, ¿qué es return? La instrucción return indica el final de la función que nosotros habíamos definido y continúa la ejecución del programa tras la llamada a la función. Entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a realizar una suma a través de una función definida por nosotros los usuarios. Como podemos ver, el programa empieza definiendo una función llamada suma y sus parámetros que serán unos números x y y. A partir de esto, nosotros tenemos que declarar una nueva variable que será el resultado, porque no podemos tener una suma sin un resultado. Y el resultado será igual a la suma de los parámetros previamente definidos en la función, los cuales son x y y. Por último, utilizamos return para que nosotros podamos definir el final de la función como tal y también podamos regresar al resultado para que éste sea mostrado luego en pantalla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a hacer que el lector del programa pueda ingresar un valor, luego otro valor, que estos dos valores sean sumados a través de la función que ya habíamos definido anteriormente, y esto va a ser tal y como imprimir o print la suma que habíamos definido con los parámetros que en este caso ya no van a ser x y y, porque estos ya los habíamos definido, sino que van a ser los parámetros que haya definido la persona que esté leyendo este programa, que son valores enteros que habíamos definido también previamente. Luego de esto, el programa como tal va a regresar al resultado, que era lo que habíamos impuesto al poner return y resultado, y aquí es donde termina el programa. Esta es la ventana emergente que se consigue luego de correr el programa en Python. Como podemos ver, lo primero que nos pide es ingresar el valor del primer número, cosa que ya habíamos puesto, en este caso yo puse 5, ingresa el valor del segundo número, puse 6 y como podemos ver es 11. Y este número 11 fue resultado gracias a la función predefinida llamada suma que habíamos definido como usuarios anteriormente. Este es el diagrama de flujo del código que habíamos realizado anteriormente. Como podemos ver, son dos diagramas de flujo como tal, ya que son dos acciones que se realizan. Primero, la definición como tal de la función que habíamos predispuesto y luego pues, la suma como tal que ya se realizó luego de haber predispuesto la función. Ahora vamos a ver qué es class. Bueno, class se utiliza para definir una nueva clase definida por el usuario. Class pues básicamente se refiere en inglés a una clase. Las clases proveen una forma de empaquetar datos y funcionalidad juntos. Al crear una clase, se crea un nuevo tipo de objeto, que esto es lo que vamos a ver más adelante en el ejemplo, permitiendo crear nuevas instancias de este tipo. Viendo class, def y return en un mismo ejemplo, conseguimos esto. Por ejemplo, realizar un objeto a partir de la creación de una clase. Empezamos con la declaración de una nueva clase, la cual se llamará persona. Dentro de esta clase nosotros vamos a realizar dos funciones. Estas dos funciones serán init y hablar. La primera, que se llama init, se ejecutará al inicio de cada nuevo objeto creado, que ya veremos cómo crearlos después. ¿Por qué es que se va a ejecutar al inicio de cada nuevo objeto? Porque vamos a utilizar el parámetro self. En este caso, pues self hace que todas las cosas que realicemos se ejecuten al inicio. Luego vamos a declarar un texto que diga soy un nuevo objeto. Es decir, lo que estamos realizando acá es que cada nuevo objeto que creemos va a declarar en la pantalla que es un nuevo objeto a través del texto, soy un nuevo objeto. Luego tenemos la segunda función, que se llama hablar. En este caso, a partir de esta función vamos a utilizar los parámetros self y mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que al inicio de la creación del objeto vamos a declarar un mensaje que va a estar preestablecido por nosotros. Luego de esto vamos a crear los objetos como tal. En este caso solo vamos a crear uno y se va a llamar Juan.
¿Por qué? Porque como estamos hablando de una clase que se llama persona, entonces estamos entablando, digamos, una generalidad. Y una generalidad de una persona pues puede ser el nombre de esta persona, el cual es Juan. Entonces, Juan será una persona, que es una clase preestablecida que ya habíamos realizado antes. Al hacer esto nos estamos quitando un montón de código, ya que ya habíamos preestablecido la clase como tal anteriormente. Luego de esto vamos a hacer de que Juan hable. ¿Y cómo vamos a hacer que Juan hable y introduzca un mensaje el cual nosotros queremos? Bueno, pues utilizando la otra función que habíamos realizado en la misma clase, que se llamaba hablar. Vamos a poner Juan.hablar para que se entienda de que Juan va a realizar la función hablar y dentro vamos a poner el parámetro que nosotros queríamos que pusiera. En este caso vamos a poner hola. Vamos a hacer que Juan salude al lector del programa. Luego de la explicación del código podemos ver cuál es el resultado final del programa que habíamos puesto, que nos explica que Juan está diciendo soy un nuevo objeto gracias a la función init que habíamos preestablecido y luego va a dar un mensaje que nosotros querramos, que en este caso pues es hola. Como podemos ver, se utilizan 4 diagramas de flujo, uno en el cual se unen todos los diagramas de flujo externos, es decir, los externos podemos decir que son la creación de la clase y la creación de las dos funciones, así como sus parámetros. Y luego de eso, pues todo eso se junta en un solo diagrama de flujo, creación de un objeto a partir de una clase. Por último, tenemos el ejercicio, que en este caso va a ser realizar un programa que le permita al usuario ingresar dos números y que a partir de los dos números ingresados se realice una resta de estos a partir de una función predefinida. En este caso solo tenemos que utilizar los conocimientos aprendidos sobre las funciones y no tenemos que utilizar, digamos, las clases, porque en este caso pues no sería tan útil para este programa.